Hola, buenas tardes a todos. Bueno, por si acaso alguien se conecta en esta sesión en directo y desde luego bienvenidos a todos en este momento conociéndonos, por lo menos a mí, de cara y en directo. Están siendo unos momentos complicados a nivel académico. Ya sabemos que el tema coronavirus nos está afectando y a mí profesionalmente por el tema forense también, y por eso os pido disculpas por haber tenido que atrasar esta sesión durante 24 horas. No obstante, a todos los que queráis y ya, digamos, para siempre podéis acceder a esta sesión de introducción a la asignatura de toxicología aplicada en las grabaciones de YouTube. Bueno, para no entretenernos más y puesto que lo que prima es que esto sea práctico, os insistiré en algo de antemano preliminar, como os pongo aquí en esta diapositiva, preliminar para, bueno, pues para que centréis el estudio de la asignatura. En principio, por supuesto, y aunque os lo he puesto ya en el tablón de anuncio en otro momento, ¿qué se espera de esta asignatura? Por supuesto, no convertiros en toxicólogos. Está claro que la toxicología es una especialidad con una trayectoria académica, es decir, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se entiende es que es algo muy interesante y muy complementario de toda la actividad criminológica, y que por supuesto puede ser una ciencia muy auxiliar en la investigación forense, tanto en la médico forense como en cualquiera de otras de las disciplinas que auxilian a los juzgados o auxilian a la investigación, que lo llamamos a su vez forense. Es cierto, como os pongo aquí también, que hay un número importante de casos judiciales que van a necesitar la intervención de los estudios toxicológicos, que a su vez van a necesitar una correcta toma de muestras y un correcto procesado en el laboratorio, para que esos resultados, los resultados que tengan, no solamente den un diagnóstico concreto, sino que además apoyen a una sentencia judicial que sea pues casi 100% incontestable, objetiva, concluyente y contundente, me atrevería a decir. Tenéis en vuestras manos un manual, el manual de toxicología de Mencías Mayero, que se ha propuesto como texto de apoyo. Creedme que se ha dado una gran vuelta por toda la bibliografía disponible en el mercado, y lo cierto es que todas las publicaciones son tratados demasiado extensos, demasiado densos, demasiado técnicos y especializados, que por supuesto, perdón, desbordan lo que necesitamos para esta introducción a la toxicología. Y por otro lado, también nos encontramos en el mercado meros folletos que también se nos quedan cortos para el nivel de disciplina que queremos que sea este estudio universitario. Entonces, bueno, quizás sea lo más adaptado, lo más concreto que hemos podido encontrar. No obstante, vamos a adaptarlo aún más a nuestras necesidades. Por supuesto, hay muchos datos que son números o criterios clínicos que los vamos a ir depurando incluso ya de antemano. Lo hemos resumido en 10 unidades, lo tenéis en el aula virtual, y no obstante, y a pesar de que lo que vamos a intentar es que sea algo muy práctico toda esta materia, práctico, iba a decir divertido, no, probablemente no sea el término, pero bueno, que permita de alguna manera que estemos todos, bueno, pues disfrutando de ello. Pero, insisto, no obstante, hay una evaluación, es decir, hay que ir cumplimentando una serie de requisitos que sean los que de una manera objetiva nos permitan alcanzar un grado óptimo, o por lo menos un grado elemental para aprobar la asignatura. En eso ya lo sabéis, según se propone en la ficha académica, hay 4 controles de tipo test que los vais a ir resolviendo. Creo que se han hecho de manera muy concreta, los vais a ir viendo y relativamente cómodos para hacerlos. Sabéis, siempre los test hay que hacerlos pues leyendo bien el encabezamiento y las 3 propuestas para que no hayan errores. También hay 4 actividades, 2 de evaluación continua y 2 de aprendizaje, que también pretenden ser pues también una actividad académica, por supuesto, pero una cierta actividad lúdica, un cierto juego, para que la asignatura nos sea agradable y práctica. Y finalmente, está claro que todo esto está dirigido a ese examen final, que además será presencial, y que, tranquilos,
que poco a poco iremos desgranando y que desde luego le iremos dando múltiples pistas para que lo hagáis perfectamente. En la unidad 1, para ser también rápidos y concretos, que digamos abarcarían los capítulos 1 a 3 del manual de toxicología que tenéis en papel, en la mano, deciros con total rotundidad, por supuesto, no debéis retener las tablas numéricas, por supuesto, no debéis aprender de memoria, eso son cosas que uno va a buscar en la bibliografía cuando lo precisa y si es que lo precisa. Y por supuesto los formularios oficiales del Instituto Nacional de Toxicología que también se aportan en el mismo manual, son meros cosas de consulta en el caso de que se necesiten. Tampoco debéis hacer memoria o retener los datos clínicos del tratamiento de las intoxicaciones. Este tipo de datos están dados para profesionales médicos que eventualmente precisen de esta información para tratar a algún paciente en este tipo de complicaciones. Por supuesto, y ahora os lo insisto, vale que sepáis que existen diferentes criterios o pautas terapéuticas ante casos de intoxicación, por ejemplo, eméticos, ecoperfusión, etcétera, etcétera. Un dato importante, os pongo aquí, os lo aprecio y además os lo digo de voz. Sí debéis saber que es un emético, un catártico, o, por ejemplo, el concepto de carbón activado. No entran a estudio, es decir, lo vamos a quitar ya de antemano. Además de lo que os acabo de decir, la memorización de cuadros, tablas, protocolos, cifras, formularios, medicaciones, tratamientos, excepto el generalizado. No vamos a convertirnos en médicos y, por lo tanto, no es lo que queremos estudiar. Vamos a quitar la unidad 2, que es el tema 4 de este manual del libro, ¿vale? La unidad 2 o tema 4 del libro lo vamos a quitar ya de antemano, las intoxicaciones medicamentosas. El tema 14 del libro, que lo hemos llamado unidad 7, también lo vamos a eliminar, que es la valoración y tratamiento quirúrgico. Y lo mismo el tema 21, que es la unidad 10 que habíamos propuesto en el aula, la farmacología tóxica, ¿vale? Eso queda como área de consulta si alguien tiene curiosidad o quiere revisar o quiere tenerlo como bueno, pues complemento a su preparación, pero no van a ser ni motivo de examen ni de actividades, etcétera, etcétera. Y el resto, como os pongo aquí también, el resto del temario lo vamos a ir resumiendo en distintas intervenciones de este tipo en Blackboard y por supuesto teniendo un contacto total por tutorías, etcétera, etcétera, para que todo sea comprensible, abordable y aún insistiría yo más, práctico para nuestra preparación en criminología. Así deciros, por ejemplo, en esta primera unidad, ¿qué debéis tener como conocimientos, lo más que podéis llegar a necesitar para aprobar la asignatura, digamos? Pues, por ejemplo, el hecho de que tengamos una serie de abordajes para tratar a las personas con una cierta intoxicación. Por ejemplo, es básico, cualquier sanitario, cualquier médico, cualquier intervención en urgencias tendría que mantener las vías aéreas, es decir, en definitiva, la respiración perfundida, abiertas, y para eso, ¿qué se puede hacer? Aplicar oxígeno, intubar si es necesario, sobre todo evitar que los bronquios se colapsen, es decir, que haya un broncoespasmo, que haya expiración, que haya edema de glotis, etcétera, etcétera. Por supuesto, habrá que mantener la circulación sanguínea, el equilibrio hidroelectrolítico, la temperatura y además la conciencia de la persona para evitar el adormecimiento o el letargo. Luego intentaremos evacuar el tóxico. Tenéis que mirar en el manual, eso sí, las eventuales contraindicaciones. La evacuación puede ser por vía digestiva, es decir, provocando el vómito, o bien con un lavado gástrico, dando carbón activado, dando catárticos purgantes, lavando el intestino, introduciendo un endoscopio, es decir, una intubación, y en los casos más complicados, pues abordando por medio de la cirugía. Si el tóxico es inhalatorio, es decir, entra por vía inhalatoria, pues igualmente aplicar oxígeno, aplicar medidas para evitar que ese tóxico esté haciendo su perjuicio constantemente en ese organismo, ya sea cutáneo ocular o si es rectal, es decir, el cutáneo ocular, pues generalmente con lavados oculares o lavados de la zona cutánea, y a nivel rectal, pues
generalmente provocando que este tóxico salga por medio de supositorios o forzando la expulsión directa. Y cuando ya el tóxico se ha absorbido, en el caso o cualquiera que haya sido sus vías, pues habrá que tomar iniciativas de eliminación por medio de las vías, por ejemplo, urinarias, forzando la diuresis, forzando la orina, alcalinizándolo o acidificando esa orina en el caso, dependiendo, lo vamos a ir viendo qué tipos de tóxicos tengamos, bien por vía digestiva, lo vamos a neutralizar o a eliminar, por ejemplo, con carbón activado. Se puede aplicar la hemodiálisis, se puede hacer que, aunque el tóxico esté en el organismo, pero esté inhabilitado, bien con antídotos o bien con neutralizantes, pues neutralizantes con dilución química, con precipitación, con el propio retraso de la absorción o con inducción de parafina, resina, es decir, cosas que neutralicen, que lo bloqueen, que lo envuelvan. Y con antídotos que pueden ser químicos, quelantes, sustitutivos, biológicos, fisiológicos, como os pongo en esta diapositiva, bueno, que pueden ser más o menos específicos para el tóxico concreto si es que lo conocemos. Unos de estos antídotos pueden convertir en menos tóxico o directamente quitarle la toxicidad a ese producto, y en otras cosas lo que se van a hacer es unirse a ese producto para facilitar su eliminación. Digamos que con estos, bueno, con esta diapositiva, con estos tres puntos, estos tres epígrafes, tendríamos ya resumida, ya a modo de, yo diría, de chuleta o de ficha para estudiar el examen, de lo que podría ser este primer contacto con la toxicología, que en principio nos daba mucho susto y que, sin embargo, va a ser bastante sencillo para la parte de la clínica y del tratamiento del abordaje. ¿De acuerdo? Es decir, una vez que hemos llegado a esto, lo que sí nos interesa es centrarnos en lo que es la toxicología en sí. Fijaros que a nivel criminológico lo que nos podemos encontrar es tres circunstancias. Una intoxicación, es decir, la toxicología general, intoxicaciones que pueden ser ya sean accidentales o de cualquier otro origen, pero que pueden afectar a cualquier persona. Es decir, en realidad no estarían ante una causa criminal en sí. Luego tendríamos la toxicología de los venenos, es decir, los tóxicos que los tóxicos, las drogas, las sustancias, los productos que entran en contacto con el organismo, pero con intención de matarle. En ese caso, esa intención es claramente criminal. Y una tercera pata de nuestra toxicología criminológica sería las intoxicaciones de drogodependencias, drogas de abuso. ¿De acuerdo? Es decir, toxicología general, en principio cualquier circunstancia en la que un organismo entra en contacto con un producto tóxico, es decir, o en cualquier caso un producto químico ajeno a sí mismo. En segundo lugar, las intoxicaciones puramente criminales, que lo llamamos envenenamiento, y en tercer lugar estarían las drogodependencias, es decir, las situaciones de abuso o incluso de tráfico ilícito de drogas. Bueno, una retrospectiva. Yo quisiera trasladaros en una mera reflexión que tampoco pretende ser otra cosa y que desde luego no supone un motivo de examen, pero sí de centrar la situación. Fijaros que probablemente de una manera teórica, idílica, uno de nuestros ancestros más primitivos probablemente entró en contacto con alguna sustancia, bien sea de un animal, de parte de su entorno, una cueva, un mineral, un vegetal, sin conocer, por supuesto, cuáles eran los aspectos químicos de estos productos. Sí se dio cuenta mediante la observación y la experiencia que nos ha conducido pues al siglo XXI, ya a lo que somos hoy en día. Observó que había sustancias que de alguna manera le podían servir para la caza. Caramba, es muy interesante poderse acercar al mamut teniéndole dormido y no teniendo que estar a expensas de sus envites, ¿no? O, por ejemplo, le podía servir para exterminar plagas que a su vez le eran perjudiciales en su entorno, o incluso para pasarlo muy bien, es decir, con fines euforizantes, o para curar enfermedades, o todo lo contrario, para producir la enfermedad y la muerte de otras personas o incluso de sí mismo, es decir, con fines homicidas y suicidas. Pues probablemente, eso desde luego no lo sabemos, no está escrito, unos primeros seres humanos muy antiguos
observaron qué sustancias de en su entorno de la naturaleza podían beneficiarle o perjudicarle en este sentido. A partir de ahí la historia es larga, no vamos a entrar en ellos. Sabemos que tanto las civilizaciones primitivas, ya con textos escritos en Mesopotamia, en China, en la India, bueno, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la geografía, y por supuesto tanto en la Grecia clásica como la Roma imperial, y por supuesto después en los medios históricos más recientes, desde el Renacimiento, las intoxicaciones, sobre todo las criminales, han estado estaban muy a la orden del día. Después ha sido la farmacia probablemente la que, bueno, pues la que tenemos todos más a la mano. Sí decir que es muy, muy, muy importante en la toxicología, sobre todo en la que a nosotros nos afecta, pero en general, digo, nos afecta a nivel criminológico, y en todo caso es el hecho de que en un momento dado el ser humano, aparte de saber que había productos tóxicos, productos que daban algún tipo de efecto en el organismo, hemos podido cuantificarlo, hemos podido detectarlo. Es decir, y yo creo bueno, que habréis oído esta frase, ¿no?, que decía que uno podía en el Renacimiento decir: me han invitado a casa de los Borgia, pero pocos podían decir: anoche cené en casa de los Borgia, porque muchos caían en el intento por motivos que eran bastante obvios. ¿Qué problema había? Uno sabía que se le había intoxicado o se le había envenenado. Lo que no se podía es cuantificarlo, es decir, no había pruebas de laboratorio. Algunos científicos, como el que os pongo aquí, Mateo Orfila, pues, y bueno, y muchísimos otros, muchos otros, lo sacamos aquí por su carácter español, digo, muchos científicos lo que hicieron fue revolucionar en la criminología y la toxicología en general, pudiendo determinar en el organismo la existencia de un producto o la existencia de un producto en una dosificación que o no es terapéutica o era claramente venenosa, ¿no? Como sabéis, tenemos productos químicos de todo origen en nuestro alrededor, muchos de ellos beneficiosos, que los llamaremos medicamentos, y muchos otros que sirven para, pues, conseguir cultivos mejores, para mejorar la alimentación, nuestro entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a meter nosotros a la medicina, a la toxicología médico-forense o médico-legal? Pues va a afectar sobre individuos vivos, es decir, la toxicología va a ser aplicada a nuestros conocimientos sobre individuos vivos o, por desgracia, sobre individuos que son cadáveres. Los individuos vivos, pues puede provenir el hecho tóxico pues en delitos de lesiones, en delitos en los que la alteración del comportamiento es bastante evidente y el hecho de que haya un tóxico lo va a explicar, en delitos en la conducción de vehículos, estados diversos de peligrosidad y, por supuesto, intoxicaciones de alimentos, medicamentos a nivel industrial, profesional, etcétera, etcétera. Y sobre el cadáver puede ser por una muerte claramente violenta o bien por un consumo accidental. Algunos de estos consumos accidentales se refieren a consumo intencionado, ¿no?, de sustancias de abuso, y en otros casos son simplemente pues el consumo accidental, pues no sé, un niño que consume las pastillas que encuentra en casa y que le resultan atractivas, un anciano que no recuerda si ha consumido su dosis terapéutica y entonces insiste sobre ese consumo y acaba haciendo una sobredosificación, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como digo, puede ser una muerte violenta que llamaremos un envenenamiento y es una muerte claramente criminal. Muy poquitas definiciones. Os pongo en el manual, bueno, existen en el manual, pero sí, y desde luego son prácticamente de sentido común, pero conviene que las tengáis claras. Por un lado está lo que es la ciencia en sí, la toxicología es la ciencia que va a estudiar los tóxicos. Por otro lado tendremos el propio tóxico, que también lo llamamos xenobiótico, que, bueno, a nivel de curiosidad o de engrosamiento de conocimientos, viene del griego y significa toxicon, que significa flecha, ¿no? Pues por el hecho de que se usaban muchas sustancias y se siguen usando en algunas poblaciones, sobre todo de América, etcétera, etcétera, para embadurnar las puntas de las flechas y conseguir un efecto más lesivo sobre, bueno, pues aquellos objetivos de caza. Por otro lado estaría la toxicidad, es decir, tenemos toxicología, que es la ciencia,
Otra cosa es el tóxico, que es el producto, y por otro lado la toxicidad, que es la capacidad que tiene ese producto, ese tóxico, para producir unos efectos. En algunos casos son perjudiciales, pero también en otros casos son beneficiosos, cuando esos tóxicos los son como medicamentos. Ojo, que siempre insistiremos que un tóxico, que es ese producto ajeno al organismo que va a entrar en contacto con este organismo, eh, puede ser un veneno cuando se utiliza con intención criminal. Es decir, un veneno puede ser pues, una aspirina, por decir algo, ¿no? Es decir, un acetilsalicílico, una insulina, es decir, sustancias que desde luego cuando las pronunciamos nos suenan a medicamentos, a cosas que nos suenan bien, o que nos hacen bien, pues utilizados para matar a una persona porque conocemos la vulnerabilidad de esa persona o la alergia de esa persona a ese producto, o bien por motivos diversos, cuando ese producto, para no decir tóxico, cuando ese producto entra en contacto del organismo con intenciones de matarle, se convertirá en un veneno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos como definiciones: toxicología es la ciencia, tóxico o xenobiótico es el producto que entra en el organismo con una capacidad tóxica que llamamos toxicidad. Insisto que esa toxicidad ahora a niveles generales puede ser benigna en cuanto a, a las posibilidades de curarnos, es decir, de ser un medicamento, o puede ser bueno, perjudicial, incluso tener una intención criminal que lo llamaremos veneno. Para no liarnos con las definiciones, que siempre son pues, un poquito los conceptos, que son un poquito espesos, y en este caso la toxicología también hay muchas, quedaros con lo siguiente: el efecto tóxico, que es el efecto pernicioso o no que pueda tener sobre el cuerpo el producto, puede ser reversible o irreversible, irremediable, o que deje secuelas en la persona. La DL50, que es la que causa la dosis que causa la muerte al 50% de los individuos, por supuesto, de experimentación que la reciben. Cada producto va a tener su DL50, y solamente quiero que recordéis, además de la DL50, la TLV, la Threshold Limit Value en inglés. Es un concepto de toxicología profesional, ambiental o industrial, si queréis, porque hace referencia a la exposición a nivel laboral, y es para cada producto diferente, y la TLV será la concentración a la que se permite como máximo permanecer a un trabajador durante lo que es una jornada laboral, durante 8 horas diarias, 5 días por semana, en principio, que es lo habitual. Recordad solamente estos conceptos: toxicología, tóxico y la toxicidad, más la DL50 y la TLV. Y pasamos, eso sí, a clasificar. En medicina, en biología, en las ciencias de este estilo somos todos muy clasificadores. Entonces vamos, por un lado, a clasificar las intoxicaciones, es decir, la situación en la que cómo reacciona un individuo cuando está expuesto a un producto tóxico, insistiendo en que ahora mismo estamos en generalidades. Ese producto tóxico que es ajeno al organismo puede ser bueno o puede ser perjudicial. Esas intoxicaciones pueden ser aguda, subaguda o crónica. ¿En cuanto a qué? En cuanto al momento en el que aparecen los síntomas. De manera que una intoxicación aguda será en la que aparecen los síntomas durante las primeras 24 horas después de ponerse en contacto con el tóxico. El clásico ejemplo de intoxicación aguda lo tenéis ahí en una imagen: la borrachera. El alcohol, como tóxico, entra en contacto con el organismo y sus efectos van a aparecer muy rápido. En 20-30 minutos ya se notan los efectos, y cualquiera de las situaciones más o menos dramáticas que conlleven van a aparecer en las primeras 24 horas. A nivel subagudo, lo que tenemos es una sintomatología que va a aparecer en las primeras, generalmente 48 horas, después de haber estado en contacto con el tóxico. Muchas de las veces se trata de intoxicaciones con exposiciones más pequeñitas, frecuentes, y que no van a irse sumando, o digamos que van a seguir una trayectoria menos lineal.
Por supuesto, y eso sí tenéis que tenerlo en cuenta, no hace referencia a la gravedad, es decir, el hecho de que lo denominemos subaguda no significa que sea más leve, puede ser muy, muy dañina, pero simplemente hace referencia al momento de aparición. No es en las primeras 24 horas, sino en las 48 horas, 48, 72 horas. Y en el caso límite tendríamos las intoxicaciones crónicas, generalmente eso sí debidas a dosis muy chiquititas, a unas exposiciones muy, muy pequeñas del producto y que van dando una sintomatología muy larvada, muy inespecífica y muy prolongada en el tiempo durante meses e incluso años. A veces, bueno, pues da síntomas que a los propios médicos les pueden despistar porque suelen ser inespecíficos, poco claros, difusos, malestar general, vómitos, diarreas, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, cosas que no claramente delatan nada y que van a ser, bueno, pues más o menos perjudiciales a la persona dependiendo de la afectación, sobre todo de los órganos. Típicos casos, pues las intoxicaciones, sobre todo alimentarias, cuando uno está consumiendo un producto, una carne, unos pescados, no sé, con una sustancia en la que está en esos alimentos y que es en pequeñísimas dosis y que sin embargo van acumulándose poco a poco en el organismo, dando posibilidades escasas al organismo de irse desembarazando de este producto o bueno, de una manera forzada y repetida. Por ejemplo, ocurría en el plomo cuando las cañerías de nuestras ciudades eran de plomo, incluso cuando eran también de la misma sustancia los vasos, platos, etcétera, etcétera, no eran nada más que para las clases altas, eran de vidrio o eran de loza, de cerámica, mientras que las clases bajas estaban expuestas a la constante entrada de plomo en el organismo de una manera muy pequeñita, muy, muy pequeña, pero prolongada en el tiempo. Y eso daba origen, como digo, a una intoxicación crónica. Por su momento de aparición clasificamos las intoxicaciones en aguda, subaguda o crónica, y hay un efecto puntual, el que una situación crónica, más o menos larvada en el tiempo, de pronto produce una sintomatología aguda, como si hubiera habido un ingreso pues muy amplio de esa sustancia en el organismo, que es lo que llamamos una agudización. Yo os pongo aquí, probablemente ninguno de los que me estéis escuchando conozcáis el DDT como insecticida. Fue un insecticida prohibido por su alta toxicidad en las últimas finales, a partir de mediados del siglo pasado, pero que a su vez tuvo una gran utilización. Se usaba tanto a nivel doméstico como industrial, es decir, era el insecticida por excelencia y muchísima gente estuvo expuesta a esta sustancia. Bien, pues porque comprendáis el tema de las agudizaciones, el DDT se acumulaba en la grasa, de manera que al cabo de muchos años, incluso de haber dejado de estar expuesto, la persona, por ejemplo, sufría un adelgazamiento o por cualquier circunstancia, su grasa se movilizaba y con ello se movilizaba el DDT, de manera que la persona tenía una sintomatología aguda por intoxicación con DDT, aunque no lo hubiera consumido o no hubiera estado expuesto a ello en ese momento. Esa sería una manera de clasificar las intoxicaciones. Ahora tenemos que ver cuál es la etiología, es decir, cuál es el origen de las intoxicaciones a las que podemos estar expuestos y a las que nos podemos ver enfrentados nosotros como especialistas en la materia o especialistas en criminología. En general, la etiología médico-legal va a ser suicida, homicida o accidental, y en estos casos estamos en ese paralelo. Accidental es lo más habitual que pueda ocurrir en las intoxicaciones. Afortunadamente es lo más habitual. ¿En donde? Pues a nivel del ambiente, a nivel de la industria, de la profesión, muy típico y sobre todo estacionalmente. Yo de hecho os propongo una actividad del aula virtual que es sobre las intoxicaciones alimentarias, muy típico a nivel medicamentos, pues porque las personas los consuman de una manera, insisto, accidental y muy, muy frecuentemente en el ámbito doméstico. Os lo pongo en mayúscula, porque por encima de las intoxicaciones accidentales en la industria, en comercio, en transportes o a nivel ambiental, va a estar todos aquellos productos tóxicos de limpieza, alimentarios, medicamentosos, etcétera, etcétera, que disponemos en nuestro ámbito doméstico y que a su vez y eventualmente pueden suponer una intoxicación.
Voluntario puede ser la intoxicación de intención suicida, de intención homicida, con distintos tipos de productos, y yo he metido aquí también lo que puedan ser las toxicodependencias, en el sentido de que, en principio al menos, es voluntario su consumo. Y hay un aspecto puntual con respecto a la etiología de los capítulos de intoxicaciones en concreto, que es la iatrogenia, es esa intoxicación que se produce desde el ámbito sanitario. Bien por un error de prescripción, es decir, porque un médico, bien que se equivoque en la redacción de la receta, o porque equivoque el medicamento que tiene que prescribir a la persona, o la dosificación, la posología, etcétera, etcétera, puede dar un perjuicio a la persona más o menos irremediable. Y luego está el tan sabido efecto de la automedicación, en las que las personas, pues bueno, bien porque de manera irresponsable, inconsciente, o bueno, por un acostumbramiento, oye, le recetan a su vez a otras personas, amigos, conocidos, oye, tómate esto que me ha venido a mí bien, o yo me voy a tomar esto que he escuchado en la televisión, etcétera, etcétera, y que pueden suponer efectos bastante desagradables. A su vez, hemos clasificado las intoxicaciones y ahora vamos a clasificar a los tóxicos. Y lo podemos hacer en distintos modos, según el órgano diana, es decir, a dónde van a parar, es decir, dónde van a hacer su efecto fundamental. Si es sobre el corazón, será un cardiotóxico; si es sobre el riñón, un nefrotóxico; hepatotóxico sobre el hígado, etcétera, etcétera. O podemos clasificarlos según el lugar de acción. Entonces tendremos tóxicos sistémicos, que son los que actúan, entran en sangre y se distribuyen por el organismo, y entonces van a dar distintos tipos de sintomatología a lo largo de todo el cuerpo. O los tóxicos de contacto, tóxicos de acción local, como los álcalis, los ácidos, que lo que van a actuar es en el sitio donde tocan, no van a penetrar en el organismo. Aquí os pongo alguna foto un poquito desagradable, pues de una persona que ha tenido contacto con un álcali en la boca, tiene ahí la lengua perjudicada, o un ácido en una mano, que veis aquí en el lateral, pero que no pasan de ahí. Es decir, la acción del tóxico va a ser donde toca con el organismo. Por supuesto, si se ingiere, se respira o se ingresa en el organismo por otro lado, estará entrando en el organismo, pero porque lo hayamos introducido nosotros. Según el órgano diana, según el lugar de acción, o podemos clasificarlos según el lugar de la célula donde van a actuar, fundamentalmente pues o sobre la membrana, sobre el núcleo, sobre los ribosomas, etcétera, etcétera. Bien, no es en sí lo que más nos interesa, y desde luego no es lo que yo voy a incidir como sistema de evaluación. Sí quiero que comprendáis muy bien cuál es lo que llamamos la toxicocinética o toxicodinamia, es decir, la marcha que va a llevar el tóxico. Voy a seguir insistiendo, y perdonadme que sea tan repetitiva, entendiendo que ese tóxico puede ser una cosa buena, como un fármaco, o puede ser algo malo para la persona, ¿de acuerdo? Pero sea cual sea su origen o su intención, su etiología, van a seguir una marcha, es decir, desde que nos exponemos a ese producto hasta que se elimina. ¿Y cuál es esa marcha, esa toxicocinética? Primero, tendremos que ver su vía de exposición. Puede ser inhalada, es decir, podemos respirarlo. Hay muchas sustancias que son volátiles, que pueden estar en suspensión en el organismo, con micropartículas, etcétera, etcétera, que van a permitir que las respiremos. Puede ser en muchísimas ocasiones por vía digestiva, ingiriéndolas, por vía cutánea. Sabéis que además hoy en día es muy habitual que usemos a nivel farmacéutico parches que permiten la dosificación progresiva de una sustancia por medio de la piel, pero tanto si en piel como en mucosas, los fármacos como los venenos tienen una acción muy clásica. A nivel de la placenta o la leche materna, en las mujeres que estén bien embarazadas o bien lactando, y por vía parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa, que por supuesto requieren una mayor preparación para su exposición, por supuesto, ¿no? Bien, y una vez que sabemos por dónde han venido el tóxico, por la respiración, etcétera, etcétera, pues lo que va a hacer el tóxico es, como os digo, esa marcha. ¿Qué va a requerir? Primero, absorberse, se va a distribuir, se va a metabolizar y luego se va a eliminar.
Por supuesto, en todo este intermedio dará una respuesta buena, que es curarse del dolor que tenía, curarse de la enfermedad que tenía, o ponerse al contrario, muy malito, e incluso llegar a morir. Una vez que nos hemos expuesto, la absorción va a depender de las propias características de ese tóxico y de las células a las que va a llegar, ¿no? No os preocupéis, lo vamos a decir muy facilito. Podemos encontrarnos distintos mecanismos de absorción. La difusión pasiva, incluyendo la filtración, la difusión facilitada, se me ha olvidado ponerlo aquí en la diapositiva, y la difusión activa o el transporte activo, además de una situación peculiar que es la endocitosis. El transporte pasivo es cuando, fijaros, si la membrana de las células, la membrana que está representada aquí como unos cuadritos amarillos. ¿Y amarillos por qué? Porque fundamentalmente a nivel químico, estructural, la membrana de las células es grasa, ¿vale? Pues eso es lo que, de una manera conceptual y muy sencillo, va a facilitar que las sustancias químicas, es decir, los tóxicos, que sean algo grasos, sean lipófilos, tengan una facilidad para pasar directamente al interior de la célula de una manera pasiva, sin más ni más, digamos. Otra situación que puede ocurrir, que el tóxico sea molecularmente muy chiquitito, y eso permite que se cuele en la membrana por los poros de la membrana, por los agujeritos, por decirlo de alguna manera, que tiene esa membrana. O porque haya una diferencia, una ionización o una diferencia muy grande entre un lado y el otro de la célula. Entonces, con un pequeño grado de concentración de ionización, va a pasar de una manera pasiva del exterior al interior de la célula. Cuando las circunstancias no son estas, es decir, el producto químico no es lipófilo, es decir, no es graso, o no es muy pequeñito, o no hay una diferencia de gradiente de concentración, la célula lo que inventa es, yo llamo la puerta giratoria, es la difusión facilitada. Aquí lo que hay es la llamamos un carrier, un transportador sin gasto de energía. Ojo, eso es lo importante, un transportador sin gasto de energía, que a modo de, como os digo, de puerta giratoria, fijaros aquí este dibujo, lo que pretende es eso, la molécula del tóxico llega ahí, se inserta, y este carrier, este transportador, se da la vuelta e ingresa ese producto dentro de la célula para conseguir los efectos necesarios. Y finalmente, y muy distinto a todo esto, estará el transporte activo, cuando ya el producto molecularmente, el tóxico molecularmente no cumple ninguno de los requisitos anteriores, la célula lo único que cabe es utilizar un transportador, también un carrier, insertado dentro de esa membrana, pero hasta así, con gasto de energía, con ATP. Tampoco hace falta que recordéis esto. En este caso, ese gasto de energía va a permitir que el producto químico entre dentro del organismo. Tendríamos difusión pasiva, es decir, la entrada pasiva, la difusión facilitada con un carrier que ayuda a la entrada, una difusión o un transporte activo con un carrier sí con gasto de energía, y hay una situación particular que afecta sobre todo al ingreso en las células de sustancias como las vitaminas, y que se llama la endocitosis. En esencia, la propia célula va a comerse, es decir, la membrana va a rodear ese producto, ese tóxico, esa molécula, se invagina y se suelta con este envuelta de membrana dentro de la célula para después ser digerida y a su vez pues liberar este producto dentro de la célula. Ya tenemos el tóxico dentro de las células y produciendo, por tanto, el efecto que se quisiera. Es la primera fase de la toxicocinética. Nos hemos expuesto y se ha absorbido. Después el organismo tiene que reconocerlo para ver que es un producto ajeno al organismo y facilitar su eliminación. Es lo que llamamos metabolismo o biotransformación. La mayor parte de muchas partes de las veces, lo que va a hacer es eliminar al producto sin más alteración, o lo va a marcar, lo va a modificar para que tenga una estructura verdaderamente reconocible como algo ajeno al organismo. Y muy eventualmente la biotransformación o el metabolismo,
la mayor parte del metabolismo se va a hacer en el hígado, va a convertir el tóxico en algo más tóxico, eso es muy eventual, que se llama un protóxico, ¿no? Es decir, sustancias que ingresan en el organismo y se convierten en algo más tóxico cuando lo que pretendía hacer la metabolización era neutralizarlo. ¿Qué biotransformación, qué metabolismo podemos encontrarlo? Pues podemos hacer una cuestión muy sencilla, que es marcar ese producto tóxico con un radical oxígeno o con un radical hidrógeno, que será, por lo tanto, y respectivamente, una oxidación o una reducción, o también llamada hidrólisis. Yo digo, por si os sirve como ejemplo, cuando nos ponen una pulserita o un sello en un local, en un sitio de ocio o incluso en un hospital, cuando entramos, de alguna manera nos están marcando para que cualquiera que nos vea diga, sí, esta persona ha pagado su entrada o esta persona pertenece a este entorno, ¿no? Entonces esa sería la primera fase de la biotransformación, es muy sencillita. Le colocamos un sello con un oxígeno o con un hidrógeno al producto tóxico. La segunda fase se llama conjugación y aquí ya no se trata de una pulserita. Aquí nos pondrían, si os sirve el ejemplo, un sombrero lleno de flores y frutas, ¿no? Algo muy exagerado. Nos van a marcar con una molécula mucho mayor. Por ejemplo, ácido glucurónico, aminoácidos, acetatos, etcétera, etcétera. En cualquiera de los dos casos, lo que vamos a tener es un producto claramente ajeno al organismo, como digo, y que va a ser fácilmente reconocido para encarrilarlo a la última fase de la toxicocinética, que se llama eliminación. En este caso, pues se pueden utilizar o se van a utilizar todos los sistemas que tiene previsto el organismo para para deshacerse de nuestra basura, literalmente, por vías, la mayor parte de las veces son urinarias, pero también pueden ser digestivas, por medio de la bilis, bueno, falta que recordéis qué tipo de sustancias, pero bueno, por la bilis, por supuesto intestinal, pero también lo podemos eliminar por vía aérea, en los pulmones, por la leche, hemos dicho también que puede ser, por supuesto, negativo para la criatura que esté lactando, y desde luego en el sudor, las lágrimas y desde luego muy característico también en el pelo, que es lo que va a justificar que nosotros, cuando estemos haciendo una investigación de unas toxicodependencias, cortemos el pelo de la persona para examinar ahí ese consumo reciente o más o menos antiguo. Insisto nuevamente, las toxicocinética o toxicodinamia de un producto, vuelvo a decir, perdonadmelo, pesada, estos productos pueden ser buenos o malos. Ahora estamos en fase de comprender las intoxicaciones a nivel general, pues esta toxicodinamia va a empezar por la propia vía de exposición y empezará con la absorción, la distribución, la metabolización y finalmente la eliminación de los productos. Hemos conceptualizado hace un momentito a los tóxicos, pues también hablando de su toxicidad, ¿no? Decimos, pues un producto tiene una toxicidad correspondiente, tiene un TLV, una DL50, etcétera, etcétera. Bueno, eso significa que cada producto se ha estudiado y se le ha hecho una ficha técnica. Pero eso no significa que eventualmente los productos o los tóxicos puedan tener una modificación de su propia toxicidad. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por factores ambientales. Es decir, cuando cambian, y eso lo sabemos, ¿no? Ahora cambia la temperatura y entonces se da la alerta porque hay óxido nitroso en el ambiente que puede ser más perjudicial, o porque las estructuras químicas de tal producto, o porque productos que estaban, digamos, confinados como sales, al empezar a llover o haber un exceso de humedad o al contrario un exceso de sequedad, van a poder exponerse, hacer que nos expongamos más en el organismo, y por lo tanto hay que hacer alertas sanitarias, etcétera, etcétera. Eso por un nivel ambiental, o también por factores personales, la idiosincrasia particular. Por ejemplo, la raza a nivel racial, sin que eso suponga un desdoro y un descrédito o un prejuicio sobre ningún tipo de raza, pero sí es una realidad biológica que hay características raciales que hacen que algunos tipos sean más vulnerables a la acción de algunos tóxicos.
el típico y tópico, perdonadme, clásico del alcohol etílico, ¿no? Por ejemplo, las razas orientales tienen menos capacidad para aguantar el alcohol debido a su déficit de la enzima lactato deshidrogenasa y que, bueno, pues que les hace vulnerables a los efectos del alcohol etílico, por ejemplo. Por supuesto, a nivel de especie, no es lo mismo el consumo de un fármaco, de un medicamento o de un producto tóxico en un animal que en un ser humano. A nivel sexual, es decir, como característica nuevamente pues distintiva, y a nivel biológica simplemente, sin mayor traducción, pues hay factores de corrección claramente definidos para la exposición a un tóxico en el varón o en la mujer. Por supuesto, la edad es un factor correspondiente. Por supuesto, todos sabemos la precaución que hay que tener en la posología de las medicaciones. No es lo mismo para un adulto que para un niño, o el tipo de peso que tenga esa persona. Desde luego, el estado de salud, de la dieta que tenga, etcétera, etcétera. Resumiendo, yo solamente quería en este momento saludaros, por supuesto, invitaros a que no tengáis miedo al manual. De hecho, le hemos pegado unos buenos tajos, quizá a las unidades o a los capítulos del manual más conflictivos o más espesos en su visualización, y situaros sobre todo en lo que es la esencia de la toxicología, es decir, los preliminares, los preámbulos. Ahora sí sabemos lo que hacen todos los tóxicos. Importante, la toxicodinámica o toxicocinética. Y a partir de ahí iremos viendo puntualizaciones de algunos productos en concreto, y desde luego siempre teniendo en cuenta que los tóxicos pueden ser pues el origen de causas judiciales, causas criminales, bien de carácter accidental, de carácter suicida, de carácter drogodependiente o de carácter criminal, claramente, de envenenamientos que van a originar unas diligencias judiciales. Y en eso nosotros tendremos que estar muy atentos. ¿Por qué? Pues porque nos van a dar un ámbito de estudio del que va a depender la sentencia judicial. Es decir, que a un delincuente, a un criminal, a un envenenador le podamos pillar, a depender de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo como investigadores toxicológicos. Y sin más, agradeciéndoos la atención, esperando que esto os haya servido. Solamente quiero animaros a que sigáis conectados en este aula, que me tengáis a disposición. Sabéis no solamente mi correo, mi persona, mi teléfono y, por supuesto, mi disponibilidad, como os digo, para que dentro de unos meses el éxito lo tengáis asegurado. Y nada más, un saludo y hasta pronto.